vuelvo a saludar nuevamente a todos los que han ingresado a esta clase. En la fecha de hoy vamos a analizar un tema clave, yo diría uno de los más importantes, vinculado al cierre de lo que fue el siglo XIX y ya el comienzo del siglo XX para nuestro país, que analiza sobre todo la construcción del Estado Nacional. Así que voy a hacer la presentación. Como siempre les pido, por favor, del otro lado, que me digan si se está viendo bien esta presentación, si me están escuchando sin problemas. Perfecto. Se está viendo, bueno, profe. Ok. Bueno, vamos a avanzar ya sobre el periodo posterior a lo que fue la famosa batalla de Pavón, que nosotros en clases pasadas hemos estado trabajando. En el 1862, sí, Buenos Aires se enfrenta con la Confederación, sobre todo Buenos Aires liderada por Mitre y la Confederación liderada por Urquiza. Se produce la famosa batalla de Pavón, con el triunfo de Buenos Aires, el triunfo de Mitre sobre Urquiza, y es así que Mitre va a asumir la presidencia del gobierno nacional. ¿Por qué es importante la batalla de Pavón en líneas generales? Porque va a venir a cerrar un viejo problema que tal vez podemos decir venía desde la época de la independencia y era fundamentalmente cómo lográbamos unificar al país. A ver, yo quiero que se entienda esto, no alcanzaba simplemente con una batalla y con un presidente. Había, en cierta manera, cuestiones más importantes a solucionar. Sobre todo, una cuestión que implicaba directamente a Buenos Aires y que fue motivo de disputas y de confrontaciones durante muchísimo tiempo, que no fue otra cosa que el tema de la plata, el tema de la aduana, ¿sí? ¿Quién se quedaba, en definitiva, con el dinero de la aduana? Esto, en líneas generales, fue, podemos decir, el nudo del conflicto durante todo el periodo que hemos estado observando anteriormente, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa plata? Y, sobre todo, ¿qué hacemos con lo que se llamó en su momento la libre navegabilidad de los ríos, ¿sí? Toda esta cuestión que llevaba por sí mucha confrontación de décadas anteriores, eran cuestiones que había que saldar, eran cuestiones a resolver. Vamos a ver que en este marco ya de organización nacional a partir de Mitre, siguen existiendo viejos resabios, podemos decir, de resistencias a la organización nacional. Esa resistencia va a estar dada por el tema de los caudillos provinciales. En líneas generales, el triunfo de Mitre en Pavón es un primer intento o el primer paso, para ser más preciso, a la unificación nacional. Pero esa unificación nacional no va a estar exento de conflictos. Los caudillos provinciales se van a resistir a esta organización. ¿Por qué? Porque van a entender que si se daba una organización nacional, iba a terminar imponiéndose un modelo, podemos decir, económico liberal, en donde principalmente el territorio que se iba a beneficiar iba a ser Buenos Aires. Y esto iba a llevar a que aquellos pequeños desarrollos industriales, o podemos decir talleres que se habían montado en el interior del país, terminaran poco a poco destruyéndose o desapareciendo, que fue en definitiva algunas de las cuestiones que terminaron sucediendo, ¿sí? Un modelo económico que va a intentar de alguna manera basarse en la exportación de materias primas, la adquisición de productos manufacturados fundamentalmente de Europa, y esto, como yo les decía, los caudillos del interior y que no estaban para nada errados, iba a terminar destruyendo esas iniciativas a nivel regional de talleres que hoy podríamos hablar de una proto-industrialización, si ustedes quieren. Un segundo punto era el tema de los autonomistas de Buenos Aires, que esta gente quería, sobre todo en el marco de Alsina, quería que
Buenos Aires se terminara separando del resto del país y que fuera un estado por sí solo, ¿sí? Como un pequeño estado nacional, que hoy podríamos decir a imagen, por ejemplo, de lo que es el Uruguay, un estado nacional que se manejara a sí mismo y cuyo ingreso aduanero sencillamente se utilizara para el bienestar de ese territorio. O sea, con esto qué quiero decir, que los autonomistas, sobre todo, querían que Buenos Aires mantuviera esa autonomía porque no estaban dispuestos a repartir el dinero que le entraba por la aduana. En 1880, el movimiento autonomista porteño va a ser derrotado por Carlos Tejedor, que lleva adelante la propuesta de autonomía de Buenos Aires. Acá la disputa era por tratar de definir un territorio dentro de lo que era la provincia de Buenos Aires que se convirtiera en capital federal. Y es así que, bueno, ya para esta fecha surge la capital federal, donde se van a ir concentrando todas las actividades de carácter administrativo y por donde van a pasar todas las decisiones a nivel económico, sobre todo este que yo les estaba mencionando de la necesidad de repartir sobre todo los ingresos de la aduana. Una cuestión importante que yo acá no he marcado, pero que le hemos venido trabajando en las clases anteriores, era que ya para esta época, estamos aproximadamente en 1862, ya el territorio nacional, ya nuestro territorio se llamaba República Federal Argentina, sencillamente porque habíamos logrado llevar adelante la sanción de una constitución, que era la Constitución de 1853, con sus posteriores reformas, con la incorporación de Buenos Aires, y que permitía en ese momento darle, yo diría, un orden jurídico institucional a todo el territorio nacional. Entonces, ya con un orden jurídico institucional, con un sistema planteado desde la lógica del republicanismo, con la famosa división de poderes, daría inicio en nuestro territorio a lo que se llamaron las presidencias fundacionales de la nueva Argentina, o de la Argentina, ¿sí? Estas presidencias tienen, yo diría, a tres hombres como estandartes de ese inicio de lo que es la organización nacional. Uno de ellos va a ser Bartolomé Mitre, que va a estar en la presidencia del 62 al 68. Otro de esos hombres va a ser Domingo Faustino Sarmiento, que va a estar del 68 al 74. Y otro de esos hombres va a ser Nicolás Avellaneda, que va a estar del 74 al 80. Como les digo, son los llamados padres fundacionales de la nueva Argentina, ¿no? Yo no me voy a detener en el ejercicio de gobierno de cada uno de estos presidentes, porque obviamente no dispongo del tiempo, ni tampoco es la lógica de la materia hacer una linealidad en cuanto al ejercicio de la función que cada uno llevó adelante, sino que la idea es hablar yo diría, de manera muy general acerca del principal accionar que llevaron adelante durante toda esta etapa, que va del 62 hasta el 80. Ustedes dirán, ¿y por qué tomo como base el 80? Porque ya a partir de 1880 comienza otra etapa en lo que es la estructura organizativa de nuestro Estado Nacional, con esa famosa generación del 80 y la presidencia de Julio Argentino Roca. Bueno, no me quiero adelantar, vamos avanzando de a poquito en esto que les estoy planteando. Uno de los primeros objetivos que se van a fijar estas primeras tres presidencias que van a estar manejando el territorio nacional desde el 62 al 80 es tratar de imponer la autoridad central, ¿sí? Sobre todo en esa idea de imponer la autoridad central, estoy hablando de que la figura del presidente fuera respetada a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Y esa, de alguna manera, era la forma para poder asegurar la construcción del Estado Nacional. En definitiva, para que ustedes me entiendan, el que manda debe ser respetado por todos. Y para eso se va a valer yo diría, del uso de la fuerza, del uso del ejército,
y de ciertas instituciones que están dentro de, podemos decir, del Estado Nacional ya para ese momento. Un segundo punto, y que era un punto yo diría muy discutible y que hemos estado viendo que generó graves conflictos, por lo menos en el último periodo que nosotros estuvimos trabajando, fue el tema de la nacionalización de la aduana. En definitiva, ese dinero que ingresaba por la aduana a partir del puerto de Buenos Aires, ¿para quién iba a quedar? Si iba a ser un dinero que iba a manejar solo Buenos Aires, y ustedes ya vieron que no, o sea que a partir de la Constitución del 53, ese dinero que ingresaba al territorio nacional debía ser repartido de forma equitativa según las necesidades de cada región, de manera tal de implementar lo que podríamos decir un federalismo. Así que ese ingreso no solo le pertenecía a Buenos Aires, sino que nos pertenecía en definitiva a todos. Por otro lado, la creación de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de crear instituciones a nivel nacional. Por ejemplo, algo muy importante para mencionar el tema de la profesionalización del Ejército Nacional. En este marco, en la etapa anterior, en la etapa confederal, nosotros vimos que cada territorio, fundamentalmente Buenos Aires, de la mano de Rosas, contaba con un ejército, podemos decir, provincial. Bueno, acá esa idea desaparece y se conforma un ejército nacional, y no le pertenece a una provincia, sino que le pertenece a todo el país. Y empieza la profesionalización de la carrera militar, ¿sí? Por otro lado, y algo que yo voy a avanzar más adelante, es el tema de la guerra contra el Paraguay, o la llamada guerra de la Triple Alianza, donde va a participar Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. No quiero avanzar mucho porque ya lo vamos a ver con detenimiento, pero las consecuencias de esa guerra van a ser terribles para el Paraguay, que va a quedar completamente devastado. De ser una de las naciones más prometedoras de la América del Sur, queda después de esa guerra totalmente destruido, prácticamente podemos decir su sistema económico queda devastado, pierde territorio, pero no me quiero detener mucho ahí porque ya lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en las líneas. Por otro lado, la importancia de la extensión de la red ferroviaria. La idea de extender el ferrocarril, de que el ferrocarril cubriera ciertas regiones del territorio nacional, también yo diría era muy importante. No solamente que la red se extendiera hacia la zona, podemos decir, productiva de la región de la Pampa Húmeda y que tuviera contacto con el puerto, sino que esa red pudiera llegar a otros rincones del territorio nacional, de manera tal de vincular las diferentes regiones y permitir con eso el contacto, el transporte de mercancías, y que regiones que estaban muy distantes pudieran tener un medio de comunicación que las acercara. Otro tema era la promoción de la inmigración, o sea, traer inmigrantes, fundamentalmente de origen europeo, a nuestro territorio. Si bien no teníamos una importante población para el territorio que poseemos, hasta el día de hoy, Argentina no tiene una población que se equipare con su territorio. Nosotros vemos que los grandes núcleos poblacionales están de alguna manera concentrados en las grandes provincias como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. En este tiempo había población, pero bueno, para el proyecto que quiere llevar adelante este grupo de hombres que está en el gobierno, la población autóctona, la población local, integrada en su mayoría por gauchos e indios, no era una población, podemos decir, de la cual pudieran obtener mucho. Por eso la necesidad de traer inmigrantes de Europa que tuvieran vinculación, yo diría, con el marco de lo que fue la revolución industrial, y sobre todo que pudieran conocer el manejo de maquinarias y de técnicas agrícolas que van a ser, yo diría, la base de sustento del proyecto que estos hombres ya comienzan a diagramar. Y en ese marco de un proyecto político-económico,
sustentado, sobre todo en la producción de materia prima de carácter alimenticio, la necesidad de la conquista del desierto, conquistar el desierto, conquistar aquel territorio que no ha sido hasta ese momento ingresado al Estado Nacional y que se hace necesario utilizarlo para extender, yo diría, para extender el límite de la frontera productiva en ese momento. Hablo de los territorios al norte de nuestro país, lo que podría ser denominado el Gran Chaco, y hablo de los territorios hacia el sur, que es, sin lugar a dudas, el territorio patagónico. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van escuchando? ¿Se va entendiendo? Alguien que me diga sí para por lo menos tener una prueba de vida, ¿sí? Porque recuerden que no los estoy viendo y tengo miedo de que esté hablando sin conexión. Estamos vivos Sí, todavía, pero profe. Bueno, perfecto. estamos. ¿Hasta ahí se va entendiendo bien? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una duda. Decime. ¿Esto se da en 1879, la conquista La del conquista desierto? del desierto se da en 1879, ¿sí? Se va a extender. En realidad, la idea de extender la línea de frontera viene de mucho antes. Va a haber un primer intento de extender y de terminar con el tema de los malones, que hasta ese momento venían asolando el territorio con un proyecto que va a llevar adelante Alsina, que era la famosa zanja de Alsina, que quería meterse en el territorio nativo, hacer una gran zanja, que le llamó la Gran Zanja Nacional, para separar el territorio blanco del territorio nativo. Obviamente no dio el resultado esperado, era un proyecto alocado, ya la muerte de Alsina va a asumir el ejército Julio Argentino Roca. Por allí, hablando de este punto que vos me estás preguntando, el tema de la conquista del desierto es tal vez el gran genocidio de los grupos nativos o aborígenes, ¿sí?, del territorio argentino. Prácticamente el Estado Nacional, valiéndose del ejército, destruyó a estos grupos, que es algo que yo voy a ir avanzando ya y te lo voy a explicar cuando avancemos en la lógica de la exposición, ¿sí? Bueno, ¿Profe? sí. Sí, Oscar le Sí, consulta. Oscar. Sí, Decime, Oscar. en 1879 es la segunda conquista del desierto, ¿no? Sí, acordate que la primera la había encabezado Juan Manuel de Rosas Claro. allá por el 1833. Bien. Ahora, la acción que lleva Rosas, con la diferencia que podemos establecer con la acción que lleva Roca, es que Rosas en primera instancia tuvo la intención de llegar a acuerdos, pactar con los grupos nativos. De hecho, yo les decía, con los Pampas, si logra realizar acuerdos, a tal punto que los mismos Pampas los consideraban el caudillo blanco, lo consideraban, perdón, Claro. el jefe blanco, ¿sí? Claro. Y bueno, con los que se tuvo que enfrentar fue con los grupos de los ranqueles. Bueno, el enfrentamiento fue directo, pero la lógica de Roca era distinta. La lógica de Roca era utilizar todos los recursos que tenía el Estado en cuanto a los armamentos para ir y enfrentarse a los nativos. A ver, para que ustedes tengan una idea, el Ejército Nacional iba con ametralladoras mientras los indios combatían con lanzas. Claro. Para que ustedes vean la desproporción de la lucha, ¿sí? Y hay mucha controversia en cuestión de ese tema. Hay algunos historiadores que dicen que fue un gran genocidio de los grupos nativos, hay otros historiadores que no, hay otros historiadores que dicen se eliminaron aquellos que se negaban a ser asimilados por el Estado Nacional, y los que sí aceptaron fueron llevados a reservaciones y ahí se los mantuvo. Pero obviamente se les terminó quitando la tierra, y la tierra pasó a manos de gente que pertenecía tanto al ejército como a los sectores más pudientes y, podemos decir, de más alto nivel social en ese momento del país. Ya ahí llegó y ya lo abordamos con mayor detenimiento. Bueno, vamos con la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Ustedes verán y dirán, bueno, pero a ver, una guerra que se va a desarrollar en el territorio nacional aproximadamente en 1865, yo ahí no coloqué la fecha, pero bueno, en 1865. ¿Y qué tiene que ver con la guerra de secesión de los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con algo que está muy alejado?
Yo, en definitiva, lo utilizo como para marcar, yo diría, una lógica que les permita a ustedes entender el porqué de la guerra. El fin de la guerra de secesión en los Estados Unidos, no sé si alguno ha leído sobre el tema o conoce, enfrenta sobre todo a los estados del norte con los estados del sur. Los estados del norte eran estados mucho más progresistas, más liberales, ¿sí? Y los estados del sur eran estados, podemos decir, más de carácter esclavista, eran más tradicionales. Y bueno, y en este marco, los estados del sur de los Estados Unidos, vale la redundancia, producían algodón. El algodón lo terminaban comercializando y vendiéndoselo a los ingleses. Y los ingleses lo utilizaban para el desarrollo de prendas en el marco de su primera revolución industrial. ¿Hasta ahí me siguen? Cuando se produce la guerra de secesión y los estados del norte, los famosos yanquis, se enfrentan contra los confederados y triunfan los yanquis, se unifica todo el territorio norteamericano en lo que hoy es Estados Unidos. Y deciden los del norte no seguir vendiéndole el algodón a los ingleses, porque dicen que ellos a partir de ese momento, estamos hablando de 1865, van a utilizar ese algodón para poder desarrollar su propia industria. O sea, ellos mismos van a hacer todo el proceso. Lo van a sembrar, lo van a cultivar, cosechar y utilizarlo para la fabricación de prendas de vestir. Entonces, en ese marco, Inglaterra tiene que ver en algún otro lugar del mundo de dónde se pueda proveer de esa materia prima a un precio, podemos decir, accesible. Y tal vez en el marco de América, uno de los países que era en ese tiempo uno de los mayores productores de algodón en ese momento era Paraguay. Pero ¿cuál es el problema? Paraguay se había convertido, yo diría, en la luz de esta parte de América del Sur. Era un Estado nacional con un desarrollo autónomo, con un gran desarrollo en todos los ámbitos. Podemos hablar del ámbito productivo, podemos hablar que ya era un Estado que contaba con líneas férreas que comunicaban buena parte de su territorio, tenía un embarcadero que le permitía fabricar embarcaciones con acero, tenía un sistema, podemos decir, educativo excelente ya en ese tiempo. Había llevado adelante el desarrollo de pequeñas industrias. Entonces, a diferencia de los países que eran limítrofes, Paraguay era una nación que, podemos decir, tenía un avance muy significativo en todos los ámbitos con el resto. Entonces, ¿qué hacen los ingleses? Van y le dicen a Paraguay que le venden el algodón. Y los paraguayos se niegan, dicen, no, nosotros producimos el algodón porque queremos fabricar, o sea, estamos en el marco del pleno desarrollo de nuestras industrias y nuestra idea es industrializar esto que nosotros producimos. En ese marco, a Inglaterra no le cayó para nada bien y empezó a presionar sobre todo a aquellas naciones que tenían, yo diría, ciertos vínculos comerciales con Inglaterra. Tal es el caso de Argentina, tal es el caso de Brasil, tal es el caso de Uruguay. O sea, para que ustedes me entiendan, aquellas naciones que habían tenido algún vínculo económico con Inglaterra, en el caso nuestro los famosos empréstitos, porque ya nuestra economía es como que se va a relacionar mucho con la economía inglesa. Bueno, nos presionan para tratar de ir contra el Paraguay. Tratar de que Paraguay... Sí, decime. Tengo una consulta. Si Paraguay ya tenía ferrocarriles, Sí. porque ya estaba en contacto comercial con Inglaterra. Ellos habían comprado, tenían la intención de líneas férreas. Lo que no querían hacer era venderles el algodón a los ingleses. Claro, porque claro. ellos habían decidido llevar adelante un proyecto industrial similar al que estaban haciendo los Estados Unidos. Claro. Entonces, Inglaterra presionó a las naciones vecinas, a Argentina, a Brasil, a Uruguay,
y eran naciones cuyas economías estaban de alguna manera atadas a Inglaterra. Recuerda que en el caso de Argentina, nosotros les debíamos plata a los ingleses en préstitos contraídos. Entonces, presionaron a estas naciones para que se enfrentaran con el Paraguay y tratar de destruir este enorme avance que Paraguay había llevado adelante en todos los ámbitos. Es así que se va a formar una coalición entre Argentina, Brasil y Uruguay. O sea, si ustedes lo leen en los libros, van a analizar, yo diría, que el problema comienza por cuestiones políticas, ¿sí? Entre algunos bandos, sobre todo blanco colorado, si la memoria no me falla, en donde el presidente de Paraguay va a apoyar a un bando uruguayo, después cuando ese grupo pierde, obviamente van en contra del presidente del Paraguay, y es el motivo que aprovechan estas naciones y vecinas para enfrentarse con el Paraguay. En definitiva, los tres ejércitos lo terminan enfrentando, lo terminan destruyendo, una guerra que duró aproximadamente 5 años, o sea, una guerra bastante extensa. Y bueno, ¿cuál va a ser el fin? Y bueno, el pobre Paraguay va a perder buena parte de su territorio, ¿sí? Que va a quedar en manos de los países vencedores. En el caso de Argentina, toda la zona de lo que hoy es Formosa pertenecía antes al Paraguay. Y va a quedar toda su industria y su posible desarrollo futuro paralizado. Hasta me animaría a decir que corrió el riesgo la misma población paraguaya de desaparecer. Porque, a ver, eran tantos los hombres que habían perecido en la guerra que no quedaban hombres en el Paraguay. Entonces había muchísimas mujeres y pocos hombres. Por lo tanto, había que proteger al hombre para que ese hombre pudiera, en definitiva, dejar descendencia y que la sociedad paraguaya no desapareciera. Por eso es algo que hoy muchos analistas, muchos sociólogos analizan en el sentido de decir por qué la sociedad paraguaya es una sociedad tan patriarcal y tan machista. Porque en definitiva, debido a la guerra, tuvieron que proteger a los hombres para que su sociedad no terminara desapareciendo. No es proteger a la mujer, porque mujeres era lo que sobraba, lo que faltaban eran hombres. ¿Se entiende? Entonces, hoy, trasladado a la actualidad, la sociedad de Paraguay tiene esas características y yo diría en gran medida por ese suceso histórico que le ocurrió casi a fines del siglo XIX. Bueno, esto llevó, como les decía, a la destrucción total del Paraguay y bueno, y obviamente a la postergación. Y acá venimos con otro tema también de ese periodo, que es la famosa campaña del desierto, el genocidio, yo he colocado de los originarios y el reparto de tierras en la oligarquía. En realidad, en la campaña del desierto, que por ahí alguno de ustedes me dijo en 1879, hay dos campañas. Una campaña que va hacia el noroeste, que sería hoy la zona del Gran Chaco, ¿sí? Y otra que va hacia el sur, hacia la zona de la Patagonia. El tema de la campaña que se hizo hacia la Patagonia, yo considero que fue un verdadero genocidio. Por ahí podemos tener puntos de desencuentro con algunos otros historiadores, ¿sí? En donde dicen, no, pero en realidad Roca no quiso ir a destruir, no quiso ir a matar nativos, sino que enfrentó con las armas a aquellos que se opusieron al orden nacional. Y aquellos que lo aceptaron fueron llevados a reservación. Pero en todo caso, tanto en uno como en otro, se les terminaron dando las tierras. Hoy, si ustedes van hacia la Patagonia, no hay nativos puros, ¿sí? Por ahí los últimos descendientes puros de estos grupos murieron hace décadas. Entonces, muchos autores consideran que fue un genocidio, porque la diferencia en armamento y en capacidad militar del ejército liderado por Roca contra los grupos nativos de ese momento era abismal, ¿sí? Por eso digo, es un punto de confrontación. Yo considero que fue el primer gran genocidio que tuvo nuestro territorio. Pero bueno, obviamente podemos por ahí discernir a lo mejor con el punto de vista que ustedes tienen
y con el punto de vista de algunos otros profesores del mismo instituto, ¿sí? Y es totalmente respetable. Este reparto de tierras se realiza a la oligarquía, como les decía, aquellas personas que ya habían obtenido territorio, por decir, con Rosas, van a acrecentarlo aún más en este tiempo, y también se le va a entregar el territorio a algunos militares que van a terminar quedándose con algunas tierras, pero finalmente las van a terminar vendiendo y de forma a un precio muy barato. Las tierras las terminan, yo diría, casi regalando, porque no sabían qué hacer con estas. O sea, era gente que estaba en el ejército y que no tenía alma ni espíritu para hacerlas producir, para criar ganado, para, no sé, alguna actividad vinculada con el agro. Entonces directamente la vendieron, y si la vendieron, obviamente los que tenían plata para comprarla, que era esa oligarquía que se va a ir conformando y que va a ir ganando poder en nuestro país, que es llamada la oligarquía terrateniente o la oligarquía vacuna, que se hicieron dueños prácticamente de buena parte del territorio de la Patagonia y que muchos de esos apellidos perduran hasta el día de hoy, ¿sí? Y que forman parte o están... A ver, y otra cosa que quiero aclarar, porque si no se me va a ir y no la voy a mencionar. Generalmente cuando se habla de la conquista del desierto, y uno hace esta pregunta en el examen, muchos alumnos responden: la conquista del desierto fue protagonizada por Roca. Y está mal. La conquista del desierto fue protagonizada por el Estado Nacional. Vuelvo a repetir, por el Estado Nacional. Porque ese territorio se tenía que incorporar al resto de los territorios porque estaba enmarcado dentro de un gran proyecto político-económico que esos primeros 3 hombres que van a estar en el gobierno quieren llevar adelante, que no es otro que el proyecto agroexportador. Había que integrar estos territorios para volcarlos a la actividad productiva. Entonces, el Estado Nacional usa el brazo armado. El brazo armado era el Ejército Nacional, que en ese momento estaba comandado por Roca, ¿sí? Por eso lo quiero dejar bien claro. La conquista del desierto no fue llevada adelante por Roca, sino que fue llevada adelante por el Estado Nacional, ejecutada por el ejército que comandaba Roca. ¿Se entiende del otro lado? ¿Se entiende lo que explico? Sí, profe. Sí, lo Bien, dijo en bien. la otra clase, profe. Perfecto. Sí, Vamos sí. con el Sí, tema sí. de la política educativa. Y acá yo diría, tiene una importancia cabal lo que les voy a mencionar. En un primer punto, la creación de colegios nacionales. Si un país quiere llevar adelante un proyecto político-económico como el que intentaban diagramar estos 3 hombres, Mitre, Sarmiento y Urdaneta, no lo podíamos hacer con más del 80% de nuestra población que no sabía leer ni escribir. Entonces, la necesidad de implementar una política educativa, la creación de colegios nacionales, ¿sí? La formación de maestras, que era clave para que, obviamente, aquellos colegios que se crearan en el interior del país tuvieran un maestro al frente. ¿De qué vale crear toda la infraestructura si de repente no está el capital humano como para poder enseñar? El estímulo a la creación de bibliotecas populares, porque, a ver, en ese tiempo el libro, se consideraba que el libro traía por sí el conocimiento, ¿sí? Si existía la posibilidad de crear bibliotecas que tuvieran muchos volúmenes de libros, el libro contenía la información, contenía el conocimiento. ¿De qué vale crear una escuela, llevar un docente si los niños no tienen libros para poder estudiar, no tienen libros para poder investigar y con eso incorporar ese saber? Entonces, bueno, hubo un gran estímulo. No hablo todavía de la famosa ley 1420, ¿sí? Porque la ley 1420 va a ver a la luz
yo diría ya con la generación del 80. Pero bueno, comienza a plantearse esta idea de la alfabetización, comienza a plantearse la necesidad de ir derrotando, yo diría, el Profe, analfabetismo, sí, de ir educando sobre todo a aquellos sectores que no habían recibido instrucción. Sí, decimos. ¿en qué año estaríamos ahora en la política Estaríamos educativa? casi en 1880, así, haciendo un cierre así muy general. Estaríamos en el marco de casi finales del 80. Está recién la ley de educación, vamos a ver su aplicabilidad a partir de 1884, ¿sí? La famosa ley 1420, que era la Sí, educación libre, gratuita, obligatoria, ¿tá? Y que de alguna manera le ofrecía a los jóvenes de ese momento una educación, diríamos, más operativa, que supieran leer y escribir, y que fue tal cual. un gran avance para el territorio nacional. Más allá a ver, hay otros investigadores u otros historiadores que dijeron que el Estado de esa manera coartaba cierta posibilidad de avance de estos grupos, porque a ver, te enseñaban una educación mínima para que vos supieras leer, supieras escribir, tuvieras capacidad operativa, pero esa educación no te posibilitaba dar el salto a una educación de más nivel, que podría ser hoy una educación secundaria o la posibilidad de ingresar a la universidad. No, Fundamentalmente por algo que existía en ese tiempo, que era que la educación de nivel superior era rentada y salía claro, muchísimo dinero y estaba solamente destinado a los sectores más pudientes de la sociedad. no Eso es permitía algo la que movilidad social. exactamente, o sea, vos sabés leer y escribir, con eso conformate. No, pero a mí me Claro, gustaría seguir estudiando y el día de mañana llegar a ser, qué sé yo, gobernador. No, no, pero vos estás loco. O sea, vos naciste peor, vas a saber leer, escribir, o vas a atender, qué sé yo, un comercio, pero no más de eso. El tema claro, de los estudios superiores y el tema de dirigir en algún puesto político está reservado a una élite, está reservado a un grupo, es el que tiene que conducir. Ustedes son los que tienen que poner la mano de obra. Nosotros, ¿sí? Esa élite era la que tenía que conducir los destinos del país. Entonces vos vas a ver que hay una gran diferenciación social muy marcada en este momento, con la inexistencia de lo que hoy podríamos llamar los sectores medios. Los claro. sectores medios todavía no están presentes en el territorio nacional. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Vamos bien? Bueno, entonces con estos tres primeros presidentes vamos a ver que este proyecto político-económico, que es el modelo agroexportador, comienza a gestarse, ya a planificarse. Obviamente acá también no quiero dejar de lado la necesidad de crear obras de infraestructura, ¿sí? Había que integrar el territorio, había que extender líneas férreas, había que tener telégrafos, comunicar las distintas regiones. Y bueno, la idea era, sustentado en lo más importante que teníamos en ese momento, que era la tierra, llevar adelante este proyecto que nos iba a posibilitar insertarnos en el mundo como una nación que producía materia prima. ¿Qué tipo de materia prima? Carnes y cereales. ¿Sí? Y también, en cierta manera, íbamos a seguir dependiendo económicamente de quien adquiriera estas materias primas. O sea, nosotros vendíamos carnes y cereales, en contrapartida nos vendían productos industriales. Y esa lógica que les estoy mencionando se va a mantener prácticamente inalterable hasta, podemos decir, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El hecho de que nosotros producimos y vendemos materia prima para las naciones industriales, fundamentalmente carnes y cereales. Y todo producto elaborado, todo producto industrializado lo compramos afuera. ¿A quién se lo compramos? Y se lo compramos fundamentalmente a Inglaterra. Entonces vamos a ver cómo ya a partir de 1880 comienza a pasarse, yo diría, ese vínculo que va a tener Argentina con Inglaterra y que se va a profundizar
yo diría en las primeras décadas del siglo XX, me atrevería a decir prácticamente hasta la década del 40, ¿sí? Tal vez un poquito antes del 40, Profe, podemos hablar del 30. Sí, sí, te escucho. sí, hay una cierta analogía con el modelo de hoy. Totalmente, y está muy buena la pregunta, lo que vos me decís. Todavía al día de hoy, Argentina tiene, podemos decir, su modelo económico sigue siendo el modelo agroexportador. No hemos podido el salto cualitativo a convertirnos en una nación industrial. El Producto Bruto Interno mayor que obtiene nuestro país proviene de la venta de sus carnes y de sus cereales al mundo. Si a Claro, nosotros, si mundialmente el precio de la carne va o hay una relación al valor que tiene determinado cereal, eso nos perjudica totalmente porque seguimos siendo un país dependiente del valor que tienen nuestros productos en el mercado internacional. claro. Alguien del otro lado me puede decir, pero profe, ¿no tenemos industrias? Sí, tenemos industrias, pero las industrias no generan el producto bruto que genera el campo, Claro. ¿sí? Y no hemos podido dar ese salto cualitativo a ser una nación industrial, o por lo menos tener una base industrial sobre la cual podamos pensar a futuro otros desarrollos. A diferencia, por ejemplo, de lo que ha hecho Brasil. Brasil sí lo ha logrado, en nuestro caso no. Por eso tenemos tantos problemas, ¿sí? Sumó Dentro toda de la uno industria de de los que puedo Argentina. mencionar. No te escuché, perdóname. Sí, que a Brasil sumó gran parte de la industria de Argentina. Sí, totalmente. Y en el marco de crisis, obviamente, muchísimas industrias ya desde antes de la pandemia venían yéndose del país y se iban, obviamente, a otros lugares donde no solamente se le diera mayor rédito económico, tuviera mayor ganancia, sino fundamentalmente el tema de la seguridad que hoy no le está ofreciendo nuestro país, ¿sí? Es un Claro. tema para discutir profundamente. Bueno, seguimos. El modelo exportador, nosotros podemos decir que empieza a tener una consolidación a partir ya de 1880 con el gobierno de don Julio Argentino Roca. Yo acá he dividido como en tres grandes sectores el modelo y voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla para que ustedes lo entiendan. Podemos hablar de tres ámbitos: el ámbito político, el ámbito económico y sobre todo el marco social. En el ámbito económico, la idea del modelo agroexportador estaba de alguna manera determinado por la División Internacional del Trabajo, que va a determinar en ese momento las relaciones entre los países ricos y aquellos países que pueden de alguna manera proveerlos de materia prima, ¿sí? A partir del intercambio. Por eso yo digo que este modelo agroexportador se inserta en lo que es la División Internacional del Trabajo, en esto donde tienen una importancia clave estos tres elementos que yo les estoy marcando: la tierra, el capital y el trabajo, ¿sí? La tierra nosotros estuvimos analizando que es tal vez el bien más importante que tenía nuestro territorio para ese momento. Ya para el 53 tenemos algo clave que es la base política e institucional sobre la cual se va conformando el Estado-Nación. Ya habían terminado esas luchas intestinas entre unitarios y federales, y de alguna manera ese orden jurídico institucional, ya con estos tres presidentes, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, va como consolidándose y permite al país insertarse como a partir de este modelo como un país que puede proveer al mercado mundial de algo que era la carne y el cereal. Yo diría, le puede proveer de materias primas a partir de lo que sería la actividad de especialización. Y esto de alguna manera, porque Argentina, sobre todo en la zona de la Pampa húmeda, tiene muchísimas ventajas comparativas en relación a otras regiones de nuestro país y a otras regiones del mundo. ¿Sí? Entonces, esa posibilidad de especializarse en la producción de carnes y cereales nos dio como algo, yo diría, ventajoso en relación a otros lugares del mundo. Pero a ver,
para que esas riquezas provenientes, obviamente, de aprovechar esta ventaja que nos ofrecía la tierra, fuera posible, había que suplir algunas carencias que yo diría eran básicas. Sobre todo, yo voy acá a mencionar a dos. El tema del capital. Cuando hablo del capital estoy hablando de la necesidad de inversión por parte de, llamémosle, de inversionistas, sobre todo extranjeros, y el tema del trabajo, que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de la mano de obra. Para esto que yo estoy marcándoles ahí, la tierra vinculada con el capital y el trabajo, era clave lo que estuvimos comentando hace un rato, ¿sí? Expandir la frontera agropecuaria, sobre todo resolviendo algunos problemas que nosotros vimos, la incorporación de tierras y la unificación del mercado interno. Bueno, la incorporación de tierras la van a hacer a través de la conquista del desierto, y la unificación del mercado interno a partir de fuertes inversiones que se van a hacer en la zona de la Pampa Húmeda, sobre todo de capitales ingleses. Esto va a ser de alguna manera el marco definitorio del modelo agroexportador, ¿sí? Y que en cierta forma, esto que yo estoy mostrándoles va a estar de la mano de la definición también de un sistema político que hace a lo que nosotros podemos llamar la Argentina moderna. Con la entrada de Julio Argentino Roca a la presidencia en 1880, se marca este lineamiento y el surgimiento de lo que podría decir el régimen político oligárquico conservador, a partir de la irrupción en el campo político del único partido existente durante todo el periodo. Si yo hablo de todo el periodo, estoy hablando de todas las últimas décadas del siglo XIX, ¿sí? Comienzos del XX, que fue el Partido Autonomista Nacional, que era un partido liderado por personas que pertenecían a esa élite social, a esa élite oligárquica, a ese grupo privilegiado que era el que de alguna manera tenía la responsabilidad de llevar la conducción de la nación. Un sistema político que está muy vinculado al fraude electoral, que está vinculado al clientelismo, que está vinculado a todo tipo de prácticas corruptivas que solamente terminaban beneficiando a un grupo y perjudicando a muchos, ¿sí? Y acá, a ver, el principal factor productivo de este momento, sin lugar a dudas, es la tierra. Recuerdo cuando nosotros estábamos hablando en una de las últimas clases de la importancia que va a cobrar a nivel económico el primer, yo diría, sistema productivo, y yo les hablaba de la estancia. Bueno, acá nosotros vamos a ver una diversificación de la producción a partir de la yo diría, aparición, ¿sí?, de lo que se denominó la estancia mixta. Estancia mixta, ¿por qué? Porque no solamente se va a crear en este momento ganado vacuno y ganado ovino, que va a permitir la obtención de materias primas que se van a comercializar en un mercado internacional. A ver, estamos en 1880 y quiero ser muy claro con esto. En las estancias normalmente se trabajaba con la producción de ganado ovino y ganado vacuno. El ganado vacuno fundamentalmente se extraían, como yo les decía, el cuero, las astas, podemos decir el cebo, pero la carne no se utilizaba porque la carne de los animales vacunos eran de muy mala calidad y obviamente no apetecían al gusto europeo. Lo que sí se producía para la alimentación era la carne de oveja, era la oveja, el ganado ovino. El ovino sí se exportaba porque se podía exportar en pie, eran animales más pequeños, de menor volumen, y aparte ofrecía un subproducto que era la lana. Yo les decía en las clases pasadas la incorporación de una de las razas, que era la raza merino. Entonces, a partir ya de 1880 vamos a ver la estancia,
se le van a incorporar otros elementos. Y este elemento va a tener que ver con el tema de la agricultura. Y es a partir de ahí que se va a empezar a hablar de la estancia mixta, ¿sí? Dentro de la estancia se producen, podemos decir, todo lo vinculado al tema ganadero, ¿sí? Y por otro lado se va a incorporar la producción sobre todo de cereales, que va a ser clave o va a ser destinada al mercado internacional. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Los dueños de las estancias, así como incorporaron en su momento la cría de ovinos para maximizar sus ganancias, buscan de alguna manera ir realizando actividades cada vez más productivas, yo diría cada vez más lucrativas, que le den más dinero y que estén de alguna manera en relación a las demandas del mercado internacional de ese momento. Entonces vamos a ver que estas estancias mixtas producen cereales, producen carnes, pero no cualquier tipo de carne, sino que ya, podemos decir, avanzado el 80, empieza a trabajarse dentro de la estancia con la cruza de animales locales con animales que vienen de afuera, sobre todo de razas europeas. Hablo de la Hereford, hablo de la Aberdeen Angus, cuyo fin era mejorar la calidad del animal argentino, ¿sí? Y que se va a lograr con mucho trabajo ya a fines del siglo XIX. Podemos decir que a fines del siglo XIX contamos ya con muy buena carne. Carnes que van a ser refinadas. ¿Qué quiere decir refinadas? Que no solamente van a ser faenadas, sino que van a ser congeladas y trabajadas en lo que se llamaron los frigoríficos, que normalmente eran de capitales ingleses. Estas carnes refinadas van a desplazar de alguna manera la producción anterior que se había sustentado en el cuero y la lana. Era la producción, para que ustedes me entiendan, de la época postcolonial. También estas estancias van a producir lino y van a producir cría de ganado en pie. Entonces, a ver, en este ámbito, el dueño de la estancia intentaba de alguna manera disminuir los riesgos económicos y se va a consolidar también, yo diría, la extensión de la frontera productiva, que va a posibilitar la diversificación de la producción, tanto en un territorio dedicado a la ganadería como un territorio dedicado a la agricultura. Y también en este marco se va a dar, yo diría, se va a modificar la estructura social, ¿sí? Hablo de una estructura social interna, y se va a ir definiendo actividades de cada uno de las personas que ustedes ven ahí, del invernador, del chacarero, del criador, de los peones, de los braceros. O sea, dentro de esta estancia mixta todos van a convivir, pero todos van a tener como un lugar, yo diría, especial o algo que los pone por arriba del otro. En el caso del invernador va a ser aquel encargado de tomar el animal, alimentarlo para que ese animal pueda ganar peso y en consiguiente valga más en el mercado. El chacarero es aquel que trabaja la tierra, aquel que generalmente arrenda una parte de esa tierra que la hace producir y que usa pegones y braceros para el trabajo sobre todo vinculado a la cosecha. Y el criador es aquel que cría el animal, aquel que lo va desarrollando y que luego se lo lleva al invernador para que lo pueda hacer engordar y que valga más en el mercado. Entonces, en este marco empiezan a haber fricciones, ¿sí? Entre algunos de ellos. Y más aún cuando la carne, sobre todo el tema del ganado vacuno, comienza a ganar protagonismo a partir de la irrupción de lo que es fundamentalmente frigorífico. Entonces, el modelo agroexportador, hay un crecimiento de la economía argentina, la inserción en el mercado internacional como exportadora de materias primas, se consolida a partir de la inversión extranjera, de capitales extranjeros, fundamentalmente ingleses, pero también en menor medida de capitales norteamericanos.
¿sí? Y la industria es el abonamiento hacia adelante de otros sectores, como fue el sector de los frigoríficos, la industria molinera y más tarde toda la industria de la vitivinicultura. A ver, para que ustedes me entiendan, la industria molinera va a ser clave, sobre todo a partir de esta idea de empezar a producir cereales. Porque recuerden, yo en algún momento les había dicho que para obtener la harina, nosotros la comprábamos a Brasil. No había producción harinera propia. ¿Por qué? Porque no se sembraban cereales. Bueno, acá ya empieza a cambiar toda esta lógica. Y bueno, la organización del Estado, ¿sí? Que se da ya a partir de este momento, con el tema de los títulos públicos, la financiación de estos títulos, el equilibrio en la balanza de pagos, la irrupción de los ferrocarriles, que esto va a ser clave, o sea, estas inversiones de capitales ingleses llegan a nuestro territorio y el territorio, y se puede decir que el gobierno nacional le otorga la posibilidad de contar con tierras al lado de las líneas férreas. Para que más o menos ustedes tengan una idea, se hablaba de 5 kilómetros a cada lado de las líneas férreas que pasaban a pertenecer a, podemos decir, a esos capitales, ¿sí? Pasaban a pertenecer en gran medida a Inglaterra. Entonces, hay como una relación capital privado-Estado. Estas fuertes inversiones, sobre todo el capital inglés, se realizan en toda la zona de la pampa húmeda, la zona de la cual provenía la mayor parte de la producción agroganadera que tenía en ese momento el país. Y la idea era que este circuito ferroviario, bien digo, se pudiera interconectar rápidamente con el puerto y en cercanía del puerto se encontraba el frigorífico. Entonces ya cuando avanzan los sistemas de refrigeración, las primeras naves norteamericanas llegan con la posibilidad de que se pueda faenar un animal, trozarlo, congelar la carne y llevarla hacia Europa, es como que ya esta estructura cobra más ímpetu, cobra más fuerza a partir de la fuerte inversión del capital privado, sobre todo en el ámbito de la exportación de productos cárnicos. Por eso vamos a ver un mayor consumo, también va a llevar al desarrollo de las regiones, a una fuerte comercialización y concentración, sobre todo en la zona pampeana. Y la industria va a estar definida por un mercado interno que se va a buscar vincular directamente con la zona de la Pampa y el mercado interno que va a tener como principal protagonista los frigoríficos. Y a esa competencia que en este marco van a establecer Gran Bretaña y los Estados Unidos. Sobre todo en el marco del Estado Nacional en la creación de obras de infraestructura, ¿sí? Vinculadas fundamentalmente al hecho de la creación de los frigoríficos, y tanto de capital inglés como norteamericano, y también dentro de la ciudad al desarrollo de medios de transporte, por ejemplo, el tranvía o medios de comunicación como los telégrafos. Más adelante, obviamente, todo esto daría lugar al teléfono. Este modelo agroexportador, del cual yo les estoy marcando, va a tener en cuenta la economía de frontera, va a ser muy dependiente del capital extranjero y, en cierta manera, va a estar afectado a las fluctuaciones del mercado internacional. ¿Sí? O sea, una suba de precios de nuestros productos en el mercado internacional nos beneficiaba, pero una baja de nuestros productos en el mercado internacional nos perjudicaba. A ver, para que me entiendan. Si de repente nuestros animales sufrían de la fiebre aftosa, ya no eran animales que podían ser consumidos o los ingleses u otros países de Europa que consumían nuestras carnes, era como que restringían de alguna manera el ingreso de las mismas, hasta tanto y en cuanto esa epidemia de fiebre aftosa terminara. Por allí el hecho de que hubiera sido un año muy próspero en cuanto a los cultivos y que hubiéramos tenido, no sé, una producción de millones y millones de toneladas de cereal, llevaba a que también el valor del producto bajara. Entonces, a ver, estábamos como, yo diría, sometidos a la economía inglesa fundamentalmente, o con mucho vínculo a la economía inglesa, pero también nos afectaban las fluctuaciones
fluctuaciones del mercado internacional. En un momento en donde, a ver, las leyes del mercado, o sea, lo que regula la oferta y la demanda, como decían los economistas del periodo, estaba de alguna manera manejado por una mano invisible, ¿sí? No, con esto, ¿qué quiero decirles? Que no había injerencia del Estado en el mercado. Los estados nacionales no controlaban el mercado. El mercado oscilaba, ¿qué quiere decir? Entre, podemos decir, valores altos, valores bajos, valores medios, y de esa manera se va a manejar hasta prácticamente, debería decir, toda la década de 1920, hasta la caída de la bolsa de Wall Street en el año 1929, que marca el colapso del sistema económico del libre cambio, ¿sí? Asentado en la idea capitalista. Bueno, el tendido ferroviario hasta 1914. Fíjense, en 1880 el tendido de líneas férreas era más o menos 2.500 kilómetros. Para 1914 tenemos 35.500 kilómetros, 510 kilómetros, con lo cual está marcando la importancia que cobró el tendido de líneas férreas en nuestro país. Alguien por ahí del otro lado se está preguntando, ¿y los ingleses solamente invirtieron en la zona de la región pampeana? Sí. Pero ustedes, si son observadores del otro lado, a ver, alguien que me diga sí, no, del otro lado, fíjense, acá estamos en la zona de la región pampeana, ¿sí? Pero fíjense las líneas férreas, ¿hacia dónde llegan? Hacia el norte, hacia Cuyo. La pregunta que yo les hago de este lado es, si los ingleses solo invirtieron acá, en esta parte, ¿quién invirtió en el resto del territorio? A ver, ¿quién se anima a responder? Y el Estado Nacional. Exactamente, el Estado Nacional. El Estado Nacional va a ser el que va a terminar invirtiendo en las líneas férreas que van hacia el norte del país, hacia el oeste, ¿sí? Es más, miren, no sé, por ahí lo han escuchado algún otro profesor, pero a lo mejor lo saben, pero lo voy a decir. Más o menos para este tiempo, estamos hablando del 1900, 1910, la línea del ferrocarril del oeste, que es la línea que llega a San Luis, ¿sí? El primer lugar en donde se asienta es en Villa Mercedes. Desde allí surgirán las líneas que irán hacia San Luis Capital, hacia San Juan y hacia Mendoza. Entonces, Villa Mercedes para comienzos del siglo XX era una ciudad sumamente pujante. Hasta me atrevería a decir que le disputó el lugar de primacía a la misma ciudad capital, porque tuvo mucho más población y mucho más dinamismo en el ámbito comercial que el mismo San Luis, ¿sí? Bueno, y esto fue gracias al ferrocarril. Con el paso del tiempo, bueno, el ferrocarril se va extendiendo, pero todo se hace en base a capitales, podemos decir, del Estado Nacional. Bueno, ya acá está el boom exportador, ¿sí? La protección arancelaria, el aumento de la demanda, la región pampeana, la urbanización, el consumo, la masificación de la secularización del espacio, y este efecto multiplicador se va extendiendo a otras regiones como el norte, Cuyo, perdón, con la producción vitivinícola, el norte con el tema del azúcar, y el interior sobre todo con una producción más de carácter artesanal. O sea que todo lo que implicó el boom exportador de la región pampeana luego como que se va trasladando hacia lo que es hacia otras regiones del país. Por eso hablamos de un impacto diferenciado, ¿sí? En Cuyo con el vino, en el norte con la producción de azúcar y en el interior con la producción artesanal. Con la única diferencia que la producción del interior, Cuyo, norte, ¿sí? Estaba pensado solamente para un mercado local, para un mercado interno, no estaba pensado para la exportación. Bueno, ya que el gran tema, el tema de la inmigración, la necesidad de traer inmigrantes de Europa, pero no de cualquier lugar de Europa. Lo que quería Sarmiento era inmigrantes que fueran ingleses, que fueran alemanes, que fueran holandeses, porque consideraba que estas personas estaban en mejores condiciones intelectuales y que en realidad eran personas que ya tenían conocimiento y que estaban vinculadas
con la revolución industrial, con el uso de maquinarias, con el trabajo de la tierra, a diferencia, obviamente, de los que vivían en nuestro territorio, en esa zona, que no era otro que el indio y el gaucho, que eran personajes para Sarmiento que había que hacer desaparecer. No por nada siempre marcaba esta dicotomía entre civilización y barbarie. Y bueno, estos inmigrantes, ¿sí? Va a haber grandes campañas por parte de Argentina en Europa para promocionar la posibilidad de que vinieran a nuestro territorio, que acá se les iba a brindar tierras, trabajo y la posibilidad de que sus familias tuvieran un mejor futuro. Obviamente que las personas que quería Sarmiento no llegaron, sí llegaron inmigrantes de la parte sur de Europa, hablo de españoles, hablo de italianos, hablo de franceses, sirio-libaneses, ¿sí? Que estaban en condiciones muy similares a las que estaban la gente que vivía acá en nuestro país. Entonces, bueno, había algunos que traían cierto capital, había algunos que sí sabían trabajar la tierra, porque esa era una de las condiciones que imponían, ¿sí? De que tuviera algún vínculo, supiera trabajar la tierra, supiera sembrar, cosechar, el uso de maquinarias agrícolas. Muchos que se presentaron para venir a nuestro país no tenían ni idea, ¿sí? De cómo trabajar la tierra. Entonces, bueno, cuando llegaron acá, tuvieron una semana en el hotel de inmigrantes y obviamente no lograron incorporarse rápidamente al sector productivo y vieron que lo que se les había prometido en cierta manera no era tan así, porque las tierras ya se habían repartido, porque no había trabajo, muchos se quedaron en las ciudades tratando de sobrevivir como pudieran. Y como no había tampoco obras de infraestructura para alojar de repente tanta gente, muchos de ellos fueron a ocupar esas casonas que habían quedado abandonadas en la época de la famosa fiebre amarilla que asoló la presidencia de Sarmiento, ¿sí? Y que dio lugar a lo que más adelante va a conocerse con el nombre de conventillo, ¿sí? Los famosos conventillos, las famosas casas chorizo, con un patio central, ¿sí? Y bueno, y piezas una pegada a la otra de forma recta, ¿sí? Generalmente de una planta baja y un primer piso. En este marco va a haber grandes transformaciones sociales, van a modificarse las condiciones de vida, van a ascender sectores populares, ¿sí? Porque muchos van a quedarse en la ciudad, llegan nuevas corrientes ideológicas traídas por estos inmigrantes, hablo de miradas más que todo de orden político, como fue el anarquismo, como fue el socialismo. Hay un crecimiento poblacional importante, sobre todo en los grandes núcleos urbanos, pero a ver, también quiero desmitificar esta idea de que en la Argentina somos todos descendientes de europeos, y esto no es así. Somos todos, si no tendríamos que ser todos rubios y de ojos claros, y el profe que están viendo está muy alejado de eso, ¿sí? Está muy alejado de eso. A ver, los grandes núcleos de inmigrantes que van a llegar a nuestro territorio se van a quedar sobre todo en la región de la Pampa Húmeda. Podemos ver el surgimiento de colonias agrícolas en Santa Fe, en Córdoba, ¿sí? En esa zona más productiva. Ahí puede haber un mayor auge de inmigrantes, pero no así en la zona de Cuyo y menos en la zona norte, ¿sí? Del país. O sea, esta idea de que Argentina es un país de inmigrantes o que buena parte de la población es inmigrante es mentira. A ver, si ustedes hoy hacen un censo, van a ver, o mejor dicho, en la década del 30 hacían un censo para ver cuál era el porcentaje de inmigrantes y de gente local, y a lo mejor era un 70, un 80% de inmigrantes y solamente un 20, un 25%, perdón, un 80% de gente local y un 25, 30% de inmigrantes. Ya ver, los inmigrantes, como les digo, se concentraban en determinados lugares, pero en otros lugares del país era muy bajo. Solamente para hacer una estadística, porque no quiero demorarme mucho en esto, lo pueden leer de los autores y del material que les he dejado. En San Luis, para más o menos fines de la década de 1920, si nosotros tenemos que hablar de inmigrantes, de la población total que vivía en San Luis en ese momento, hablo de la provincia,
solamente los inmigrantes representaban más o menos un 8%. O sea que estamos hablando de que un 92% de la población era población local. Sí teníamos, en el caso de Cuyo, inmigración de países vecinos. Teníamos chilenos, teníamos bolivianos, teníamos peruanos en menor medida, que venían sobre todo a la zona de Cuyo para trabajar en la cosecha y para lograr, en definitiva, tener una mejor vida que la que pasaban en sus países. ¿Cuándo va a entrar en crisis el modelo agroexportador? Con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es un modelo completamente dependiente. Yo les decía recién, si no nos compran nuestras carnes o cereales, estamos perdidos. Y nuestro principal comprador en ese momento era Inglaterra. Nos compraban otras naciones, pero no el volumen que compraba Inglaterra. Entonces, cuando se comienza la Primera Guerra Mundial, las economías de las naciones que van a entrar en el conflicto se retraen, toman yo diría, una mirada proteccionista. Entonces, el precio de nuestros productos, de nuestras carnes, de nuestros cereales, baja considerablemente. Ya no vendemos en la misma cantidad. Y si no vendemos en la misma cantidad, no ingresan dólares, no ingresa dinero. Y si no ingresa dinero, no podemos dar respuesta a los compromisos contraídos. Y como éramos una nación que todo producto elaborado lo comprábamos afuera, ya no teníamos la plata para comprarlo y en algunos casos esos productos, efecto de la guerra, no llegaban. Solamente cuestión de nombrar la Primera Guerra del 14 al 18, los grupos que se enfrentaron fue la Triple Entente, Francia, Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos, casi al final de la guerra, con los imperios centrales, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Vemos a dos protagonistas, uno Lenin y otro el ejército norteamericano, que fue, yo diría, el gran beneficiado de la Primera Guerra, porque esa fue una de las potencias mundiales que salió fortalecida de la misma. Consecuencia a nivel mundial, 11 millones de muertes, modificación de las relaciones de género, el surgimiento a futuro de otras ideologías de carácter totalitarias y antidemocráticas como es el fascismo y el comunismo, intervención estatal y Estados Unidos como principal potencia. Y obviamente no me quiero olvidar del marco de la Revolución Rusa, que obliga a Rusia a salir de esa Primera Guerra Mundial por las consecuencias que está viviendo internamente y que luego de esa revolución daría origen a lo que se conocerá con el nombre de URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Consecuencias en Argentina inmediatas: aumento de las tasas bancarias, crece la deuda externa argentina, decrece la inversión en nuestro país, porque obviamente los capitales extranjeros vuelven a sus países de origen para el esfuerzo bélico. Suben los precios, los productos son escasos, los salarios disminuyen, se vuelven cada vez menos competitivos y las exportaciones generan menor ganancia económica con respecto al periodo anterior. Hay una contracción monetaria y la suspensión de lo que se llamaba la convertibilidad. Y a mediano plazo decrecen las inversiones europeas, crecen las inversiones norteamericanas. Eso es algo que vamos a ver. El contexto político ya del 16 en adelante tiene que ver con la democratización de la ley Sáenz Peña, el tema del voto, los gobiernos radicales y el límite de la democratización que ya en la clase siguiente vamos a ir de alguna manera trabajando, sobre todo el tema de lo que fue el periodo radical para ya entrar de lleno a la década del 30, ¿sí? Todo esto implicó un cambio en el modelo económico, no hubo una planificación económica como la generación del 80 y se va a continuar y se va a profundizar con el modelo, que es algo que hemos venido discutiendo y si lo llevamos hasta hoy se sigue con el mismo modelo, no se ha cambiado. Bueno, estos son algunos de los autores que yo les recomiendo. El primero, Oscar Oslak, para la Organización Nacional y la Construcción del Estado, de las páginas 44 al 95. Esa sería la que tienen que leer para el parcial. Y después les recomiendo para leer todo el periodo que va del 80 al 16 a Lobato, ¿sí? Cuando habla del progreso, la modernización y sus límites. Ambos materiales están subidos a la plataforma. Bueno, hasta allí hemos llegado por la clase del día de hoy. No sé si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta de lo que hemos estado viendo. ¿Alguien quiere preguntar algo?
mencionar algo, alguna cuestión que no se alcanzó a entender. ¿No? Este eje temático sí va a tener una clase más, que será la clase del próximo martes, y ya ahí estaríamos en el marco del parcial. Yo sobre todo en la clase que viene voy a desarrollar la etapa radical y la etapa de los gobiernos conservadores, por lo menos avanzar hasta el 40, ¿sí? Vamos a ir rápido porque obviamente no tengo el tiempo suficiente como para ir al detalle, por eso estoy abordando el periodo de una manera así muy general. La idea sería que luego ustedes hagan una profundización a partir de los libros y de los autores que les he ido mencionando. No sé, ¿alguien quiere preguntar algo, chicos? Profe, Sí, sí, te quería decime. consultar con respecto a los videos de las clases. Eso inicialmente lo bajamos de YouTube, creo, y No, no, después... no, a ver, yo los estaba subiendo a la plataforma. Lo que pasa es que a veces son videos muy grandes, Sí, y la plataforma me permite solamente subir 10 megas. sí, Y generalmente los videos son mucho más amplios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar el video, subirlo a mi canal de YouTube y luego del canal de YouTube hacer como un enlace a la plataforma que tiene el IFDC en sitios, ¿sí? Para que ustedes sí, lo puedan ver, porque no lo puedo subir directamente. Entonces, está bien. por eso me estoy demorando un poquito a veces en armárselo, pero en el transcurso de estos días ya van a tener todos los videos subidos. En el caso de que por allí yo vea que hay algún punto que necesite un reforzamiento, a lo mejor le suba algún videíto del profe compañero mío en Argentina 1, que también va a tomar el examen conmigo, les va a tomar el examen a ustedes, que lo tienen que haber visto en algunos de los videos que subí, que es Facundo Corbalán. Con él Sí. nosotros estamos trabajando en Argentina 1 para el profesorado de historia. Así que a lo mejor por ahí utilizo algún video de Facundo, ¿sí? Como para complementar alguna cosita que haya quedado por ahí de un poco clara. Lo que sí, vamos rápido. Estoy haciendo, a ver, videos así muy generales, muy generales. No me gusta, pero estoy también muy limitado por el tiempo. Recuerden ustedes que nosotros vemos 2 ciclos en un cuatrimestre. Sí, Pasaron muchísimo. un montón de cosas. Entonces estoy tratando de condensar así en lo esencial para que cuando ustedes vayan a la lectura más o menos tengan un lineamiento de cómo vamos trabajando. Muchas ¿Sí? gracias, profe. No, por favor. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces si no hay más preguntas, por favor, los invito a que revisen el material, a que vean si pueden bajar todo sin dificultad, a que vuelvan a ver los videos. Yo los voy a ir subiendo a sitios en el caso de que sean muy grandes y por ahí si me los acepta en las clases normales, ¿sí? Y les voy a complementar con alguna clase asincrónica, alguna cuestión que falte. Por favor, dedíquenle tiempo porque ya estamos en etapa definitoria. Tengan presente que para la aprobación de la materia es aprobar el parcial y aprobar el trabajo práctico. Y después el tema de la asistencia, que yo clase a clase también la voy tomando de forma digital, ¿sí? Como les decía, tengo un programita que directamente me toma la asistencia y luego me lo bajo en una planilla Excel. Así que tengo el registro de todos ustedes en todas las clases que han estado presentes. Bueno, chicos, si nadie quiere preguntar nada más, entonces doy por finalizada la clase. Aquel que le quiera volver a ver lo puede hacer cuando suba la grabación. Y bueno, cualquier duda o consulta, escríbanme. Por ahí estoy un poquito diferido porque entenderán que estamos también en una etapa compleja del año, pero le devuelvo el correo, sí, solamente ténganme un poquito de paciencia. Bueno, chicos, les dejo un gran saludo a todos y como digo siempre, seguimos en contacto. Que terminen linda la semana, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Hasta luego, profe. profe. Chao, chao. Gracias, igualmente.